Desde la Coordinación Regional de Educación Especial de la Secretaría Ministerial de Educación de la región de Coquimbo, le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes. Y para dar inicio a esta webinar, vamos a recibir el saludo de bienvenida de nuestra jefatura del Departamento de Educación, el señor Alexis Donoso Rodríguez, para que nos dé la bienvenida a este encuentro. Alexis. Muy buenas tardes a todos a todas las personas que han podido el día de hoy asistir. Les mandamos un caluroso saludo desde acá del Departamento de Educación. También en nombre de la Secretaria Ministerial de Educación, la señora Cecilia Ramírez Chávez, también agradecidos de que ustedes hayan asistido hoy. ¿Aló? Sí. Que hayan podido asistir el día de hoy y contarles que el Ministerio de Educación hoy está desarrollando, ¿cierto?, una nueva propuesta a nivel nacional, que es conocida como Seamos Comunidad, y estamos trabajando la... De inmediato, ¿no? ¿Se escucha ahora? Sí. Ya. Bueno, contarles que estamos trabajando hoy día la política nacional Seamos Comunidad, estamos trabajando la política de reactivación de los aprendizajes. Es una política que lo que busca el día de hoy es poder recuperar los daños sufridos por nuestro país en los últimos 2 años y medio, en los que nos hemos encontrado algunos establecimientos sin clases. ¿Aló? Sí. Hemos estado en periodos de pandemia, hemos también enfrentado un estallido social, así que muy agradecido de que hoy día, con todas esas ganas y con todo ese espíritu de recuperar el aprendizaje, ustedes puedan hoy día asistir, y muy caluroso saludo les deja nuestra Secretaria de Educación, Cecilia Ramírez Chávez. Que tengan una buena tarde, una linda jornada y que la disfruten. Muchas gracias, Alexis. Continuamos entonces con nuestra programación y nuestra introducción a este webinar sobre progresiones de aprendizaje en espiral, una propuesta de priorización curricular desde la modalidad de educación especial. La siguiente, por favor, Claudia. La siguiente. Bueno, recordar algunos aspectos importantes y centrales que ha estado viviendo esta modalidad de educación especial desde los últimos 12 años, puntualmente con todos los cambios y con todos los aportes que entrega hacia el sistema educativo en general. Recordar, por ejemplo, que desde la entrada en vigencia del decreto 170 cambia el enfoque respecto de los programas de integración escolar que se venían implementando en los establecimientos educacionales desde el nivel de educación parvularia en adelante. El foco puesto en los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, definiéndolo como estudiantes que requieren de apoyos intensivos, sistemáticos, continuos para ir avanzando en su trayectoria educativa e ir avanzando en sus procesos de aprendizaje integral, con la mirada y el aporte de un equipo de profesionales que llegan a los establecimientos de educación, para aportar desde sus ámbitos de especialidad a esta mirada de esos estudiantes que requieren de esos apoyos específicos y especializados para ir cursando sus aprendizajes y su trayectoria educativa en adecuada forma, y que estos cambios se introducen, como digo, a partir de esta implementación nueva que nos propone desde el año 2010 el decreto 170, con este enfoque diferente del programa de integración escolar, de inclusión en el aula, con este sistema de apoyo que van integrando los diferentes profesionales como profesor de educación diferencial, psicólogos, psicólogas, fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, por mencionar algunos de esos profesionales que forman parte de estos equipos. La siguiente.
Después, más adelante, a partir del año 2015, surge el decreto 83 del año 2015, que nos plantea y que nos habla de la diversificación de las estrategias de enseñanza para esa diversidad de estudiantes que están presentes, para esas diferentes formas de acceder al aprendizaje, y cómo vamos respondiendo entonces al desafío de poder realizar ese trabajo, esa tarea pedagógica hacia ese conjunto de estudiantes que tenemos presentes hoy en día en el aula, y el reconocimiento y esa valoración de esas diversidades de saberes y de aprendizajes y de formas de acceder al aprendizaje. Y también nos habla de las adecuaciones curriculares de acceso y las adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje, pensando en aquellos estudiantes con o sin necesidades educativas especiales que requieran de apoyos más intensivos y sistemáticos, y que además necesiten de estas medidas de flexibilidad curricular o de adecuaciones curriculares, además de los apoyos específicos que ellos puedan necesitar por parte de este conjunto de profesionales del programa de integración para ir avanzando en su trayectoria educativa. Destacar que este decreto exento 83-2015 viene a complementar lo que se propone en el programa de integración a través del decreto 170, pero que sin embargo está mandatado para todos los establecimientos educacionales, con o sin programa de integración. Esta mirada de diversificar las estrategias de enseñanza y de evaluación y las medidas de flexibilidad curricular, como son estas adecuaciones curriculares que se proponen en este decreto. Dentro de estas adecuaciones curriculares, las adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje, están los criterios de justamente priorización curricular. Y es en ese marco donde surge esta propuesta de educación especial del Ministerio de Educación en base a esta tarea que se le solicita y se le mandata a la Universidad Diego Portales para ir entregando una propuesta de priorización curricular en algunas asignaturas del currículum en el nivel de educación básica, como una propuesta pensada en aquellos estudiantes que pudieran presentar mayores barreras al aprendizaje y a la participación. Entonces, entregar una propuesta ya elaborada y estudiada, encomendada justamente a la Universidad Diego Portales. Y es así como el día de hoy, la siguiente, Claudio. Contamos entonces con las coordinadoras de este proyecto de la Universidad Diego Portales, las expositoras Liliana Ramos Abadie y Luz María Terán Lonsdale de la Universidad Diego Portales. Luz María Terán, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, secretaria de Estudios de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, con mención en Desarrollo Cognitivo, licenciada en Educación y profesora de Educación Diferencial, magíster en Ciencias de la Educación, mención Currículum y Evaluación, y su docencia de pregrado se focaliza en las asignaturas asociadas a habilidades cognitivas, currículum y evaluación de aprendizaje y construcción de la lengua escrita. Ha trabajado como profesora y directora en escuela especial y cuenta con amplia experiencia en el desarrollo profesional de docentes en servicio. Liliana Ramos Abadie, académica de la Facultad de Educación de la Universidad de Portales, directora de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial con mención en Desarrollo Cognitivo, profesora de Educación Diferencial, magíster en Antropología y Desarrollo, y su docencia de pregrado se focaliza en asignaturas de práctica profesional. Ha trabajado como profesora y directora de instituciones de educación especial, en el asesoramiento de programas de inclusión educativa y en la formación de docentes en ejercicio. Ambas académicas han dirigido y coordinado desde el 2016 a la fecha diferentes convenios de colaboración y trabajo con la Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación, incluyendo la elaboración y validación de las progresiones de aprendizaje en espiral, de las que vamos a comentar enseguida y de las que nos van a relatar este proceso, y la implementación de un programa de asesoramiento a escuelas especiales en base al modelo de planificación interdisciplinaria y diversificada. Esas son nuestras expositoras al día de hoy. Yo sé que muchos de los presentes y muchos del ámbito de educación especial ya las conocemos, las hemos escuchado en más de alguna oportunidad hablar de este tema, y es un tema que no nos cansa de seguir estudiando, reflexionando y aprendiendo, y es por eso que nosotros desde la Secretaría Ministerial hemos decidido entonces realizar este webinar este año, que va a quedar grabado después en la plataforma regional que tenemos nosotros en la región. Les pedimos entonces que las preguntas que vayan surgiendo en la presentación que ahora ellas van a realizar, las vayan realizando a través del chat, y las irán respondiendo a medida que va
desarrollando la exposición. Dejo entonces ahora Luz María y Liliana, las dejo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la presentación? Qué bueno, muchas gracias. Bueno, primero eso, muchas gracias por esta invitación, en particular Miriam y Alexis. Para nosotras siempre es un desafío y también un placer volver a retomar este trabajo que nos apasiona muchísimo, el poder mirar el tema de la educación especial y el currículum aplicado en el ámbito de la educación especial y pensar cómo hacerlo, ¿no es cierto?, cada vez mejor desde los enfoques actualizados de la educación especial, ¿no es cierto?, desde una perspectiva de derechos que yo creo que ya nos viene moviendo a muchos de nosotros y por supuesto a las políticas de nuestro país desde hace ya varios años. Así que en primer lugar eso, muchísimas gracias. Y un saludo a todas y todos los colegas que están acá presentes. Efectivamente ya hay algunas caras conocidas, algunos nombres conocidos, así que un gran abrazo a la distancia. Y esperamos que este tiempo que vamos a estar compartiendo juntos a través del chat por lo menos podamos generar un diálogo, poder reflexionar, ¿no es cierto?, pensar en este tema que abordaremos el día de hoy. Nosotros nos hemos propuesto como tres objetivos centrales. Uno es el dar a conocer aspectos esenciales, basales sobre las progresiones de aprendizaje en espiral. Poder también reflexionar y analizar también algunos usos de estas progresiones en la planificación y la implementación pedagógica. Es ahí en donde queremos entrar quizás más en profundidad en el diálogo que queremos construir el día de hoy. Y también poder aclarar algunas ideas erróneas en torno a lo que ya ha venido siendo, ¿no es cierto?, el uso de este instrumento. Como decía Miriam, ¿no es cierto?, el origen de las progresiones está en un convenio que hicimos entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Diego Portales con el fin de elaborar las progresiones y materiales de apoyo a su implementación y la validación también de este recurso, ¿ya? Y antes entonces de entrar ahí a mirar algunas cosas, nos parece importante como poner estas ideas erróneas. Al final de la presentación queremos volver a ponerlas a ver si quizás hemos logrado dar respuesta a algunas de estas ideas que nosotros hemos detectado, a lo mejor hay otras más, pero creemos que siempre nos aparecen en el fondo en los diálogos que tenemos en escuelas estas ideas y por eso nos parece importante ponerlas, ¿no? Una era esta de que las progresiones de aprendizaje en espiral, las PAE le decimos nosotros para cortar el nombre, son el nuevo currículo de las escuelas especiales, ¿no?, como algo diferente al currículum nacional, ¿no? La otra, que las PAE deben aplicarse de manera íntegra en cada uno de los cursos que corresponda en las escuelas especiales o también a veces en los casos de programas de integración escolar, ¿no es cierto? Que ahora esto es lo que hay que aplicar cuando estamos con niños que requieren más apoyo. Y por otro lado, el tema de la noción de la espiralidad, que se ha entendido, digamos, de diversas formas, pero hemos visto nosotros como idea errónea la concepción de que el espiral implica que yo puedo subir y bajar independiente de la edad y del curso en que se encuentra un estudiante. Por lo tanto, no habría problema, esto es la idea errónea, ¿no?, de que un estudiante que está en quinto básico trabaje con objetivos de primero básico, porque yo bajo en el espiral, ¿no? Eso, ¿no es cierto?, queremos nosotros poder aclararlo a partir de esta presentación, del diálogo, conversarlo, reflexionarlo. Sabemos que son ideas que generan a veces quizás cuestiones dilemáticas, ¿no es cierto?, en nuestro campo de estudio lo tenemos claro, ¿no? Y también por esta misma invitación, a nosotros también se nos abre la posibilidad también de irle dando vueltas también a las cosas, de ir profundizando en las ideas y los argumentos que nos parece relevante de desarrollar. Y eso esperemos que pase, ¿no es cierto?, también en este encuentro. Y que lo podamos construir entre todos y entre todas también. Yo creo que ya muchos de ustedes saben, ¿no es cierto?, las progresiones se definen como una herramienta o recurso de apoyo a la implementación del currículum nacional.
establece secuencias de objetivos que son objetivos del currículum nacional. Estos no son objetivos inventados ni objetivos adecuados en términos de su complejidad, por ejemplo, sino que son objetivos que se han priorizado fundamentalmente, y ahí utilizamos el criterio de priorización, ¿no es cierto?, del decreto 83, y en algunos casos otros objetivos que se han temporalizado. Ya esos son menos, pero también utilizamos esa herramienta que nos brinda como criterio el currículo, el decreto 83 para poder construir esta propuesta. Además de los objetivos, ¿no es cierto?, que son objetivos del currículum, como hemos dicho, una selección de estos objetivos, también las progresiones incluyen orientaciones didácticas y orientaciones para la planificación pedagógica, ¿ya? Cada una de las progresiones responde a un mismo ámbito temático, es decir, incluye objetivos que se integran en un mismo ámbito temático o de habilidades, y eso es lo que permite que puedan sí ser retomadas, ¿no es cierto?, a medida que un estudiante avanza en su trayectoria educativa. Y por otro lado, cada una de estas progresiones incluye objetivos de aprendizaje que nosotros hemos definido como relevantes y pertinentes, pero no porque a nosotros se nos ocurra que son relevantes y pertinentes, sino que en base a un estudio sustentado en elementos teóricos, ¿no es cierto?, que más adelante vamos a puntualizar, ¿no? Y cuando hablamos de las progresiones, finalmente hablamos de estos 4 libritos, ¿no es cierto? Hay Luz María, ¿no es cierto? Muestra uno, algunos de ustedes, muchos ya los conocen, los tienen, que se descargan fácilmente de las páginas de la página del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Uno googlea progresión de aprendizaje en espiral y llega muy fácilmente, y también de una descarga fácil. Cada uno de estos textos que responden a las progresiones de las 4 asignaturas más asociadas a la dimensión cognitiva en el fondo del currículum, son libros que tienen más o menos 100 páginas, que tienen, ¿no es cierto?, una estructura específica. Son 3 capítulos, esencialmente un capítulo de fundamentos, y en donde también se describe cómo se validaron estas progresiones. El capítulo 2, que es como el núcleo, porque ahí están las progresiones propiamente tal, los objetivos, ¿no? Pero no solo los objetivos, sino que también una descripción, ¿no?, respecto de algunos abordajes didácticos para cada una de las progresiones. Y luego viene un capítulo 3 que tiene que ver con orientaciones para la planificación a nivel anual. Y hoy día queremos, anticipo, ¿no?, queremos introducirnos de manera también más puntual en este capítulo 3. Generalmente hemos trabajado más el capítulo 2, el capítulo 3 ha quedado un poco ahí de lado, y creemos que para la petición que nos hizo Miriam, que era poder como meternos un poco en la planificación pedagógica, la reflexión en estos ámbitos y cómo aportan las progresiones en esto podía ser algo interesante de mirar, sobre todo para quienes ya conocen las progresiones, ¿no? Igual estoy dando algunos elementos de base porque puede que en el grupo que está aquí presente haya personas que no tengan aproximación al instrumento, y entonces es relevante dar algunos elementos, pero no me voy a detener tan en profundidad en esto. Un cuarto componente de la estructura de cada uno de estos documentos son los anexos, que son bien importantes también de saberlo. Son anexos, uno de los cuales orienta el desarrollo de funciones específicas, ¿no?, de la cognición, como prerequisitos del pensamiento que permiten a los estudiantes, sobre todo con necesidades de apoyo en ese ámbito, poder avanzar de mejor manera frente a los desafíos del currículum nacional. Y también hay un anexo que establece relaciones entre el diseño universal para el aprendizaje y elementos curriculares y didácticos que están presentes en las bases curriculares nacionales. El proceso de construcción de este instrumento tuvo 3 fases esenciales. Hicimos un levantamiento de información relevante, hicimos una revisión bibliográfica de cómo se hacía en otros países, de cómo se trabajaba en otros países con el currículum, pensando en estudiantes con mayores necesidades de apoyo. Hicimos un estudio exhaustivo del currículum nacional en estas 4 asignaturas, todos los objetivos de aprendizaje que se presentaban, para buscar oportunidades en el fondo que nos permitieran cumplir con el mandato. El mandato era: necesitamos unas progresiones de aprendizaje en espiral, ¿no? El espiral venía dentro del mandato y nosotros tampoco sabíamos muy bien, intuíamos a qué se refería, pero en el fondo todo tuvo que estudiarlo desde un principio, ¿no? No había un modelo para construir este instrumento. En una segunda fase, ya con todos estos antecedentes, también con una revisión profunda de estas perspectivas más actualizadas de la educación especial, y una revisión también, como les comentaba, del currículum más en profundidad,
ya fuimos construyendo el diseño de las progresiones y del material de apoyo, que en el fondo se traducen en cada uno de los libritos. Y en este proceso, en esta fase, también hubo varios momentos de consulta, ¿no? Hicimos consultas formales, ¿no? De cómo se pensaba que iba este proceso, lo que nos permitió ir tomando nuevas decisiones frente a lo que íbamos planteando. Y en una tercera fase, ya con una propuesta mucho más armada, hicimos un proceso de validación que pasó por distintas etapas también ese proceso, con distintos tipos de validadores de las mismas progresiones y del material de apoyo hasta llegar ya al producto final, todo en un trabajo muy coordinado con la contraparte técnica del Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, representado especialmente en ese tiempo por las profesionales de Débora Barrera y también Alida Salazar, ¿no?, que estaban, en el fondo era nuestra contraparte técnica y generábamos mucha discusión en torno a lo que íbamos haciendo. En términos de los equipos que estuvimos como en el diseño y elaboración, había un equipo de coordinación en que estábamos con Luz María, con Constanza San Martín, éramos 3 profesoras de la carrera de Educación Diferencial, del equipo estable de la carrera, y teníamos un equipo de asesores curriculares que son doctores en educación y especialistas disciplinares que nos ayudaron también permanentemente a tener una mirada más amplia, ¿no?, respecto de muchos conocimientos que nosotros no teníamos y que fuimos construyendo en ese proceso. Y además, para cada una de las asignaturas contábamos con un equipo específico. Teníamos quizás el especialista más importante, que era el experto de terreno que le llamábamos nosotros, que era el docente de escuela, ¿no?, ya sea de escuela especial o de escuela regular, pero si era de escuela regular tenía que tener una amplia experiencia en escuela especial porque decimos que era el más importante, porque era el que hacía cable a tierra, ¿no?, con las propuestas, con las perspectivas que a veces un especialista disciplinar, ¿no es cierto?, que conoce tanto de su disciplina y lo entiende todo, no logra entender que no es tan fácil, ¿no es cierto?, cuando tenemos que considerar necesidades de apoyo tan específicas como las que existen, ¿no?, en las escuelas especiales o en las escuelas regulares que están trabajando con estudiantes con discapacidad o con necesidades múltiples o con mayores necesidades de apoyo, ¿no? Y también teníamos un experto de desarrollo cognitivo que permitía también brindar esa mirada que constituye también uno de los fundamentos de las progresiones, ¿no?, que es esta perspectiva del ser humano, ¿no?, como una entidad cambiante. Esta concepción para nosotros es un elemento esencial, ¿no? La idea de la plasticidad cerebral, que además está muy en boga, ¿no?, con los planteamientos de la neurodiversidad, ¿no es cierto?, que durante los últimos años se han desarrollado profusamente. Y por otro lado, por supuesto, los principios de la educación inclusiva y de las políticas que en nuestro país han ido orientándose en esa línea, y también de accesibilidad universal y diversificación de la enseñanza, que de alguna manera plasma y hace efectivo, ¿no?, estos principios más de accesibilidad y diseño universal, ¿no? Y también, bueno, de manera más específica, hacíamos una mirada muy de retroalimentación, eso es lo que hacen las progresiones, entre los fundamentos del currículum, ¿no es cierto?, las bases curriculares propiamente tal, los enfoques didácticos que se promueven en estas mismas bases, y los procesos de evaluación en la mirada que también nuestro país ya ha ido trabajando hace varios años y que hoy día se plasma en el decreto 67, ¿no? Todavía no teníamos decreto 67 cuando partimos con las progresiones, pero ya por supuesto ya había una orientación, ya había una claridad, ¿no es cierto? Y es en esa perspectiva también que nosotros construimos y es lo que consideramos para la construcción del instrumento. Y por otro lado, los fundamentos propios de la educación especial más actualizada, ¿no es cierto? Esta perspectiva ecológica y funcional del aprendizaje y del desarrollo humano, sobre todo con foco en estudiantes con mayores necesidades de apoyo. La mirada del enfoque multidimensional de la discapacidad intelectual y de las dificultades del desarrollo. Y también el modelo biopsicosocial de la discapacidad, ¿no es cierto?, que es de la Organización Mundial de la Salud, que además todos estos modelos, ¿no es cierto?, confluyen en una perspectiva que no solo se queda en mirar a una persona con discapacidad de sus características individuales, sino que también desde el punto de vista de los contextos en que estas personas se desenvuelven y por lo tanto siempre, ¿no?, la mirada respecto a la discapacidad no sobre un sujeto, ¿no?, y lo que le pasa adentro a ese sujeto, sino que respecto de una persona que vive en un entorno específico y particular en donde sean muchas situaciones que hacen, ¿no?, que exista mayor discapacidad, menor discapacidad, mayor funcionamiento, menor funcionamiento. O sea, mirada más reflexiva, más analítica, ¿no es cierto?, y más contextual, ¿no?, de la discapacidad acá es muy relevante.
Y bueno, desde esos fundamentos nosotros desarrollamos criterios, ¿no? Para poder priorizar objetivos de aprendizaje, y lo que se hizo fue un estudio objetivo por objetivo de cada una de estas asignaturas de primero a sexto año, sobre todo pensando en una primera instancia en los objetivos que eran asociados a los ejes de conocimiento, ¿ya? O sea, era como la idea inicial. Y los criterios, ¿no es cierto?, son 6. Estos criterios nosotros creemos que tienen una validez en sí mismo, independiente de que el currículum cambie, ¿no? O sea, que el campo de la educación especial, ¿no es cierto?, estos criterios nos ayudan a pensar, por ejemplo, qué tanto puede valer o no la pena trabajar determinados objetivos frente a determinadas poblaciones. Ya esto no quiere decir que sea algo estático, ¿ya? Pero como ustedes ven, son criterios que tienen que ver con objetivos que apuntan al desarrollo de destrezas prácticas, que permitan la independencia personal, ¿no es cierto?, de los estudiantes o de las estudiantes, que promuevan habilidades conceptuales en función de su autonomía y autodeterminación, habilidades sociales y emocionales que les permitan conocerse a sí mismos y establecer adecuadas relaciones con los demás, objetivos que apunten al cuidado de sí mismos o a la construcción, ¿no es cierto?, de un proyecto de vida satisfactorio, del cuidado del entorno natural, cultural y social, ¿no? Y de la participación de la vida en sociedad y el ejercicio de la ciudadanía. O sea, estos componentes, estos criterios eran los que orientaban, ¿no? Entonces, objetivo por objetivo se iba viendo, ¿no?, qué tanto estos criterios, alguno de ellos, ¿no?, alcanzaba para que tuviera entonces una determinada evaluación, algún objetivo que nos permitiera pensar que entonces era importante que fuera priorizado un determinado objetivo. Y nos encontramos, como ustedes comprenderán, y yo creo que ustedes lo viven, y esto es parte de las conversaciones que tenemos cotidianamente, ¿no es cierto?, con los colegas que trabajan en escuelas especiales y en escuelas regulares también, ¿no es cierto?, con el currículum como barrera. Obvio, o sea, si el currículum no fuera una barrera en nuestro país, no hubiera habido ninguna necesidad de construir las progresiones de aprendizaje en espiral, la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido era una barrera? Y no solo era una barrera, también había oportunidades en el currículum, y eso también lo investigamos en profundidad, si no, tampoco podríamos haber hecho nada, ¿no? Y por supuesto que las progresiones están basadas en el currículum, son un instrumento que fomenta, ¿no?, el desarrollo curricular con nuestra base curricular. Pero encontrábamos problemas como, primero, esta estructura disímil de las bases curriculares de las 4 asignaturas. Nosotros pensábamos que nos íbamos a encontrar con una cuestión más o menos homogénea, y no es así, ¿no es cierto? Tenemos asignaturas, por ejemplo, en que tenemos objetivos que están asociados a ejes de conocimiento, y por otro lado, una línea de objetivos de habilidades, ¿no es cierto? Y qué sé yo, objetivos que van en la línea de las actitudes, pero la asignatura de lenguaje y comunicación, ¿no es cierto?, no tiene objetivos de habilidades separados de los objetivos de los ejes de conocimiento, por lo tanto la estructura era distinta, entonces había que pensarlo de otra manera. O sea, nos fuimos como adentrando en esta cuestión más de la especificidad, ¿no?, de cómo era el currículum, por lo menos en estas 4 asignaturas, y de manera muy, digamos, microscópica, ¿no?, mirando cuáles eran los elementos que allí aparecían. También se daba, por esto mismo que les comentaba, como redundancia de repente entre objetivos de conocimiento y de habilidades. O sea, ¿por qué tenemos objetivos de conocimiento y de habilidades si a veces como que lo único que hacen es volver a repetir, ¿no es cierto?, y sobreabundar sobre determinadas cuestiones que, en vez de simplificar la pega que tenemos como docentes, un poco como que la amplifican y la hacen un poco más engorrosa. También encontramos nosotros que, pensando en los mismos criterios de priorización que les comentaba hace un ratito atrás, habían varios objetivos cuya relevancia y pertinencia era bastante cuestionable, pensando los contextos de vida de nuestros estudiantes, o de muchos de nuestros estudiantes. También el exceso, ¿no?, de objetivos y la complejidad también de muchos de ellos, que hacía, digamos, y tenía relación también con esta falta también de pertinencia en muchos casos. También nos encontramos con una ausencia de recursividad, es decir, de líneas de objetivo que tuvieran una coherencia y una relación clara entre primero y sexto año básico. Esta recursividad no ocurre en todas las asignaturas de la misma manera, en algunas ocurre más, en otras ocurre menos. Y por otro lado también encontramos una duplicidad de objetivos, por ejemplo, en geometría, ¿no es cierto?, y orientación espacial, objetivos de habilidad de orientación espacial, que son muy similares, ¿no?, y que también decimos,
por qué en el fondo hacerlo así y no de una manera más racional. Entonces, en síntesis, nos dimos cuenta que el currículum no tenía una construcción tan racional, en algunos elementos sí, pero tampoco había una mirada, ¿no? y sigue sin estarlo, ¿no? Que esté más bien orientada por una perspectiva que permita comprender cuáles son esos mínimos imprescindibles para todas y para todos los niños o estudiantes de nuestro país, y que todavía falta un poco entonces avanzar y afinar, ¿no? La construcción de un currículum que nos permita hacer mucho más, desarrollar una educación que en verdad tenga mucho más sentido para las comunidades educativas y por supuesto para los niños, para las niñas y para sus familias, ¿no? Bueno, y llegamos entonces a una construcción de un modelo de progresión que es este de acá, ¿no es cierto?, que está en cada uno de los libritos. En este caso estoy mostrándoles el modelo de las progresiones de ciencias naturales, ¿no es cierto? Este es un modelo bien específico, como ustedes verán, ¿no es cierto?, contiene los 3 ejes de la misma asignatura. Nosotros mantuvimos los ejes de la asignatura en la construcción de las progresiones, pero también desarrollamos un propósito norte, ¿no? Que es un propósito que de alguna manera refleja el sentido esencial de cada una de las asignaturas, y pensamos que los objetivos, que son cada uno de los puntitos que aparecen, tienen que avanzar, ¿no?, de primero a sexto año básico hacia los propósitos de los ejes y también hacia el propósito norte de la asignatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, los puntitos rojos, los objetivos rojos, ¿no es cierto?, corresponden a la progresión, en este caso, seres vivos y biodiversidad, se llamaba en ese momento, después tuvo ahí un cambio. Pero lo importante acá es entonces cómo mostrarles este modelo, ¿no es cierto?, que refleja una selección de objetivos, una idea de progresiones, una idea de organización, en que lo que nos importa es cómo avanzamos, ¿no es cierto?, de manera progresiva hacia la construcción de un propósito norte que de alguna manera responda a esta perspectiva más ecológica y funcional que nos brinda la misma educación especial. Y nos encontramos, ¿no es cierto?, con dificultades como esta, ¿no es cierto? Esto cuando les decía ausencia de recursividad, por ejemplo, en ciencias naturales, con este es un clásico, ¿no es cierto? Cuando hemos hablado de las progresiones, yo creo que esto ustedes ya lo han escuchado, pero para quienes no lo han escuchado, ¿no es cierto?, es muy típico para poder reflejarlo, ¿no? 3 objetivos relativos al tema de fuerza, ¿no es cierto?, presentes en el currículum de cuarto año básico, y ningún objetivo que tenga relación directa con esta temática de primero a tercero, ni en quinto y sexto. Después, ¿no es cierto?, el currículum se retoma, pero esto quedaba como fuera, ¿no?, como sin una coherencia en términos de secuencia que nos permitiera pensar en una perspectiva más recursiva. Por eso tuvimos que, en el fondo, agrupar algunos objetivos más que nos permitieran avanzar en una línea de progresión, ¿no?, que no nos dejara fuera objetivos importantes como este de la fuerza. Versus otras asignaturas, ¿no es cierto?, que tienen objetivos en donde hay una presencia total de recursividad, como en lenguaje y comunicación, que incluso vemos que de segundo a sexto básico el objetivo es el mismo. Esto pasa mucho en el currículum de lenguaje, por lo tanto eso nos brinda también libertad, ¿no?, a las y los docentes en la toma de decisiones pedagógicas respecto de cómo vamos a ir avanzando en términos de complejidad y abstracción de los conocimientos asociados a este tipo de objetivos, ¿no? Y objetivos no priorizados, ¿no es cierto?, fundamentalmente objetivos que se analizó que por una parte eran muy complejos en términos de la cantidad de información que presentaban, como estos 3 de cuarto básico que están acá, ¿no es cierto?, de historia, geografía y ciencias sociales, que además tienen una habilidad que es describir, ¿cierto? O sea, nosotros decíamos, ¿cuál es la relevancia de que un estudiante aprenda a describir todo esto que está muy lejano de su vida, ¿no es cierto?, que pensando en estudiantes con mayor necesidad de apoyo, decíamos, ¿será esto realmente lo que tendríamos que priorizar? Esto no es que no tenga que estar, ¿no? Y esto es muy importante que vaya quedando claro, ¿no? Podríamos ser que tengamos estudiantes peruanos, ¿no es cierto?, en nuestra escuela, en nuestras aulas, y qué interesante sería trabajar quizás de manera más profunda con el objetivo de la civilización inca, ¿no es cierto?, o qué sé yo, dependiendo de determinadas circunstancias, porque hay estudiantes que tienen estos intereses, o porque hay series de televisión que ven los chicos que a lo mejor conectan con estas temas. Podría ser, ¿no? O sea, eso es parte de las decisiones que tiene que tomar un docente, ¿no? Pero considerando O el currículum quizás tal como estaba, ¿no es también, cierto? Perdón, sí, dale, Lilita, Lucecita, ¿sí? quizás también inclusive enriquecer, ¿no?, este mismo objetivo, Claro. porque claro, como decías tú, la habilidad de describir es como muy plano, ¿no?, que el niño se aprenda de memoria todos estos elementos, muy claramente lo dice la Lili,
quizá enriquecer. Yo creo que en general lo que hemos vivido en las escuelas es que los enriquecen, van más allá del solo de escribir, los establecen relaciones con la vida actual. Bueno, exactamente como que uno profundiza más allá, pero de lo que realmente está exigiendo el currículum, ¿no? Exacto. Y por otro lado, ¿no es cierto? Acá tenemos un ejemplo del tipo de objetivos que sí fueron priorizados, ¿no es cierto? Tenemos ejemplos de quinto y de sexto, para las 4 asignaturas, y vemos que, bueno, son temáticas relevantes, contingentes. Imagínense hoy día, organización política y democrática, las instituciones, o sea, como estamos en esto, ¿no? Es un tema del día a día, particularmente, ¿no es cierto?, en la situación actual en la que nos encontramos, el tema de las matemáticas, ¿no es cierto?, el poder comprar, ¿no es cierto?, es una cuestión esencial. Siempre decimos que uno hace la pregunta en la escuela especial, ¿qué tienen que aprender los niños? Bueno, cuestiones funcionales, tienen que aprender a desenvolverse, tienen que aprender a usar el dinero. Bueno, esto está en el currículum, ¿no es cierto? Y cómo, entonces, usamos, ¿no? Usamos esas oportunidades que el currículum brinda, que tiene que ver con esos elementos que nosotros consideramos que eran relevantes. Esas eran preguntas que nos hacíamos cuando ya estábamos en el proceso de construcción. Y nosotras mismas, además, nos íbamos contactando de manera mucho más específica con el currículum. Bueno, para qué decir, interactuar de acuerdo con las convenciones sociales en diferentes situaciones, con un objetivo que se mantiene igual de primero a sexto año básico, es decir, es evidentemente un objetivo clave, ¿no? Y ojo, ¿no?, que por ejemplo este objetivo no está en la priorización del Ministerio de Educación. Nosotros también hemos hecho la advertencia en otras presentaciones que, sobre todo en escuelas especiales y también cuando trabajamos con estudiantes con mayores necesidades de apoyo, hay ciertos objetivos que no se han considerado la priorización curricular, pero que son fundamentales para el trabajo con estudiantes en situación de discapacidad, y entonces hay que tener ahí, tomar una decisión pedagógica que vaya más allá, ¿no es cierto?, de lo que nos dicen que tenemos que hacer en términos de aplicar la priorización. Y esto también hay que darlo a conocer en las escuelas, probablemente en los PIE puede que sea un poco más complejo, a lo mejor no se conoce tanto. Yo creo que quizás en una escuela especial puede haber más libertad, en el fondo, para entender que, bueno, este objetivo no lo vamos a dejar fuera en curso con estudiantes, en donde claramente, ¿no es cierto?, lo primero que tenemos que hacer es generar espacios de interacción para después poder construir aprendizaje, ¿no? Y en este último, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la actividad física, el autocuidado, como ustedes ven, son objetivos que apuntan a estos criterios de priorización que les señalaba entonces anteriormente. El número entonces de objetivos igual priorizados es alto, mucho más que lo que se ha priorizado en la propuesta del ministerio. Las 3 primeras asignaturas, digamos acá estos números responden a objetivos asociados a los ejes de conocimiento. En el caso de lenguaje, eje de conocimiento y habilidad, no tiene eje de conocimiento propiamente tal, sino que conocimiento de habilidades, porque es un solo tipo de objetivo, digamos, además de los actitudinales. Pero ustedes ven que se priorizó un 66%, de naturales un 82%, de matemáticas un 64%, y en historia, geografía y ciencias sociales donde tuvimos mayor problema. Lo que mayormente se priorizó fueron aquellos objetivos asociados al eje de formación ciudadana, porque eran los que realmente nos parecían más pertinentes y relevantes en función de los criterios de priorización a todo el equipo que trabajó en esta área. Y también lo que se hizo allí, porque en verdad eran objetivos muy lejanos, muy discontinuos, muy complejos en muchos casos, que en el fondo no tenía mucho sentido abordarlos así tal como se planteaban, pero lo que sí valía la pena era trabajar los objetivos de habilidades, ¿no? Y por eso hay gran cantidad de estos 113, perdón, de los objetivos que sí se priorizaron en historia, que son más que estos 29 finalmente, ¿no es cierto? Los 29 son los que tienen que ver con el eje de conocimiento, pero hay muchos más que se priorizaron y son aquellos que tienen que ver con los objetivos de habilidades que nos propone el mismo currículum, que por supuesto son tan importantes como los objetivos que se asocian a los ejes de conocimiento y como los objetivos actitudinales, ¿no es cierto? Y que eso generalmente, a nuestro juicio, solo se dice en el discurso, pero que no se operacionaliza en la práctica. Los objetivos de habilidades no se explican, no se nombran, ¿no es cierto?, no están desplegados en las propuestas curriculares en general, y nosotros creemos que es muy importante que así sea. Y como les contaba también hace un ratito atrás, nosotros mantuvimos los ejes del currículum tal cual para las asignaturas, pero hicimos 2 modificaciones, una menor que tiene que ver con, pero no es tan menor en el impacto, creemos nosotros, que tiene que ver con el orden de los ejes, ¿no? En historia, geografía y ciencias sociales se empieza a hablar como de la historia, de la geografía y la formación ciudadana abajo.
¿no? Y el lenguaje es como lectura, escritura y comunicación oral abajo. Para nosotros la formación ciudadana y la comunicación oral son fundamentales, pero además la comunicación oral no es solo oral, sino que también en otras modalidades que, como muchos de ustedes saben, fue una de las grandes críticas a las propuestas iniciales de las progresiones, y en los procesos de consulta y validaciones era como que nos decían, si esto no se amplifica a otras modalidades comunicativas, no sirve para trabajar realmente con estudiantes con mayores necesidades de apoyo. Por lo tanto, hay una cuestión primero de que esto es lo más importante a nuestro juicio. O sea, tiene que generarse espacios comunicativos, eso lo sabemos, sobre todo cuando los estudiantes requieren, ¿no es cierto?, mayores apoyos. Y desde ahí va a ser posible construir otros aprendizajes en los distintos ámbitos, ¿no es cierto?, del conocimiento. Y por otro lado, formación ciudadana nos parece que es el sentido esencial de una asignatura de historia y de geografía o de estudios sociales, quizás como debería llamarse, ojalá, en un futuro currículum, ¿no? Más que estar como en esta idea, ¿no es cierto?, de reproduciendo, describiendo fenómenos históricos, fechas y situaciones que están tan lejos, ¿no?, de la vida de nuestros estudiantes. Pasando tantas cosas en el mundo, ¿no es cierto?, y con tanta necesidad de contar con estudiantes formados en estos ámbitos de formación ciudadana. Hay una duda Ujú. que a lo mejor hay que revisarla, porque me parece importante que ya surgió aquí, sabíamos que Súper. venía esta duda. Buenas tardes, dice, ¿cómo se aplican las priorizaciones? Entonces ahí hay que aclarar, yo me imagino que hablará de las progresiones de aprendizaje en espiral, a la educación de adultos. Habla de las priorizaciones en general, pero nosotros siempre hacemos esta diferencia, es muy importante para nosotros hacer la diferencia. Una cosa es la priorización del Ministerio de Educación y otra es, bueno, la priorización hecha a partir de la pandemia, más bien quiero decir, y otra es las progresiones de aprendizaje en espiral que fue anterior a la pandemia. Esta progresión, como bien Lili lo explicó, ya tiene históricamente tiene más bien su origen en las necesidades educativas, principalmente aquellas personas que requieren más apoyos en la atención. Y si la pregunta es, ¿cómo las progresiones de aprendizaje en espiral se pueden aplicar en la educación de adultos? Bueno, nosotros, la progresión de aprendizaje en espiral ha sido construida y fue solicitada de esa manera de primero a sexto básico. Por lo tanto, así como esencialmente no tiene el currículum de la educación de adultos, ni menos media ni para arriba. Entonces está centrada en la educación básica de primero a sexto básico, y así fue solicitado, por lo tanto responde a esos niveles educativos. Sin embargo, creemos que quienes se profundizan en los temas que hemos abordado en las progresiones, los elementos claves que ahí se plantean curricularmente hablando, uno puede como decisión pedagógica institucional, hacer un análisis de, por ejemplo, los mismos criterios de priorización que hemos ocupado, que lo señaló la Lili, estos 6 criterios que tienen una base teórica asociada a los fundamentos de la educación especial. Por ejemplo, podríamos analizar los objetivos de la enseñanza media o de adultos, qué tan priorizables son sus objetivos, ¿no? No sé, Lili, si tú quieres agregar. No, más o menos en la misma idea. Yo creo que puede ser un aporte mirando en el fondo también aquí qué es lo que se ha priorizado y cómo por lo menos en este nivel, ¿no es cierto?, que es el nivel de educación básica de adultos, también existe aquí una cierta correlación, entiendo yo, entre las asignaturas, estas 4 asignaturas en particular, y los objetivos, organizados quizás de otra manera, en otros como niveles que creo que se plantean, pero que en el fondo responden a una línea de objetivos que son más o menos similares. No sé, Miriam, si tú ahí también pudieras como aportar. Sí, yo complementaría con un poco lo que estaban diciendo ustedes, que efectivamente están pensadas para los niveles de educación popular y educación básica, no están pensados como en los programas de estudio, en el marco curricular que se manejan en EPJA o en el nivel de educación de jóvenes y adultos, pero sí en la fundamentación y en los criterios que están planteados en los mismos documentos a los cuales hacían referencia Liliana y Luz María, pueden servir de referencia para poder a lo mejor aplicarlos en el nivel de educación de básica de Claro. EPJA.
Me parece muy interesante también esa propuesta, pensando en que también en esa modalidad educativa hay estudiantes con necesidades educativas y hay programas de integración también. Entonces, yo creo que aparte de la presentación más específica de esta propuesta diseñada y pensada para estos niveles, la fundamentación, la lógica, los criterios, el análisis curricular que se hizo, sí puede servir para las otras asignaturas, aquí estamos hablando de 4 asignaturas Sí. solamente, y pensada también en EPJA. Me parece muy interesante y yo invitaría a los colegas de EPJA, si tienen alguna inquietud ahí, poderlo conversar a lo mejor más específicamente después con ellos, en realidad. Eso solamente, gracias. Muchas gracias. Hay otro punto que dice, me parece importante que gradualmente se consignen algunos de los objetivos en historia y geografía señalados, lo que dijimos de describir, de los aztecas, de los mayas, qué sé yo, por la interculturalidad y por la presencia de muchos y muchas estudiantes extranjeros en los diversos cursos, escuelas y establecimientos educacionales. Absolutamente. O sea, estamos totalmente de acuerdo. De hecho, yo te diría que una de las barreras que en el fondo tiene el currículum presente hoy día es que la gran cantidad de objetivos de historia y de geografía son sobre Chile, aluden a Chile, son muy poco abiertos a una perspectiva intercultural de verdad. Entonces, claro, si fuera otra la formulación de un objetivo como el que veíamos un ratito atrás, ¿no es cierto? Más bien de una perspectiva más dinámica de conocimiento de las culturas, ¿no? Y de reconocimiento de la autoridad. En ese sentido, por supuesto que eso sería muy bienvenido. Esa es una crítica bastante transversal que se le ha hecho al currículo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. O sea, esa barrera con la cual nosotros nos topamos, una barrera que está presente y todos quienes hablan, ¿no es cierto?, de educación intercultural entienden que este currículum que nosotros hoy día tenemos en particular en esa asignatura no es un gran aporte para esta mirada, ni tampoco para el rescate de nuestros pueblos originarios, ¿no es cierto? O sea, evidentemente ahí sí el poder contar con una asignatura específica de los pueblos originarios y ancestrales, eso sí es un aporte, pero eso sabemos que no es algo que sea, digamos, desarrollado de manera extensa, ¿no es cierto? Sino que va a depender de la cantidad de estudiantes que tengamos, en fin. Entonces, claro que ahí hay un nudo, ¿no? Y claro, quizás uno lo que podría pensar en esos casos, y es importante lo que se señala, es cómo quizás frente a una determinada realidad, ¿no?, de multiculturalidad presente en la escuela y en la intención de generar una educación más inclusiva e intercultural, algunos quizás objetivos de los que sí aparecen podrían tener una adecuación significativa, pero en el sentido de que sean más propicios para ofrecer oportunidades de reconocimiento y validación de la diferencia desde el punto de vista de la diversidad cultural, totalmente. Bueno, algunas ideas esenciales que están como a la base de la construcción de las progresiones. Bueno, una tiene que ver con esto de lo espiral. ¿Qué es la espiral? A veces nos hablan, nos dicen los profesores, nosotros estamos usando eso de los espirales, nos dicen, ¿no? Nosotros, claro, creemos que es muy importante que esté muy claro, ¿no? ¿A qué se refiere, no? Y lo espiral tiene como una doble dimensión, ¿no? Por una parte, está en el sentido de que el currículum debe ser construido en espiral, tal como advierte, ¿no es cierto?, Jerome Brunner hace muchos años, ¿no? Es decir, organizado de tal manera que permitan brindar estas oportunidades progresivas para la construcción de los conocimientos, con objetivos que se vayan relacionando, ¿no es cierto?, e incluyendo, o sea, muy, muy inteligentemente pensado. Y en ese sentido nosotros reconocemos que el currículum de lenguaje y el de matemática tiene con mucha claridad la presencia de una visión en el fondo bastante espiralada, podríamos decir, ¿no? Que ayuda. Son muy extensos, ¿no? Pero sí, digamos, ese criterio yo creo que está mucho más presente que las otras dos asignaturas que analizamos. Pero por otro lado, no solo es que entonces el currículo debe ser construido así, sino que también debe ser construido así porque el aprendizaje humano también se da en espiral y no de manera lineal, ¿cierto? No vamos así acumulando, sino que más bien vamos dando vuelta, ¿no? Y esto es como cuando leemos un libro por segunda, por tercera vez y nos encontramos con algo que antes no habíamos visto, o lo que nos pasa también cuando
vemos una película con elementos del mundo de la cultura, ¿no es cierto? Con objetos de conocimiento del entorno, como son las películas, los libros, las canciones que antes no nos gustaban y de repente encontramos que algo había, ¿no? En esa nueva vuelta a la espiral del aprendizaje, decimos nosotros, que se da en el contacto que tenemos como seres humanos con el mundo, ¿no? Con el entorno, con el contexto, ¿no? Y es entonces ahí en donde avanza finalmente este conocimiento y uno va construyendo, reconstruyendo y a veces, claro, se devuelve en ese aprendizaje y va avanzando. También bien piagetanamente uno podría decir que eso tiene mucho sentido, ¿no? Por otro lado, otra cuestión que nos parece esencial, y como uno también de los aprendizajes que nos deja Jerome Brunner, es esta idea de cómo aprendemos los seres humanos y como de estos distintos niveles, ¿no? De esta perspectiva más de acción concreta con el mundo, con el entorno, ¿no? Que nos permite tener un conocimiento mucho más sensible del contexto a través de los sentidos, del tocar, ¿no es cierto? Y muchos de nuestros estudiantes están ahí, ¿no es cierto? Más en ese tipo de conocimientos quizás, pero también podemos avanzar, ¿no es cierto?, de ese conocimiento más concreto a un conocimiento más icónico, ¿no es cierto?, basado en las imágenes, y por eso trabajamos sobre todo con estudiantes con mayores necesidades de apoyo en temas de comunicación, con los sistemas de comunicación alternativos, ¿no es cierto?, y aumentativos que se sustentan en el desarrollo de imágenes que van desde lo más concreto, ¿no es cierto?, a lo más abstracto, e inicialmente no son imágenes, sino que objetos propiamente concretos, ¿no?, que permiten generar acciones de anticipación, etcétera. O sea, todo esos mecanismos que usamos desde la educación especial para generar mayor contacto con los estudiantes que presentan mayor necesidad de apoyo, precisamente tiene que ver también con estas perspectivas, ¿no es cierto?, que están a la base de cómo aprendemos para llegar a modelos más simbólicos, más abstractos, ¿no? Y entonces el autor dice que en todo caso no es que nosotros dejamos de ser concretos cuando somos abstractos, sino que permanentemente estamos aprendiendo por todas estas vías, ¿no?, de todas estas formas. Y uno entiende, ¿no?, que claro, en este análisis, claro, quizás muchos de nuestros estudiantes, o no sé si muchos, pero algunos de nuestros estudiantes van a requerir un aprendizaje que va a ir mucho más por esta vía del tocar, ¿no es cierto?, de que podamos estimular más desde lo sensorial su conexión con el mundo y con la realidad, ¿no es cierto?, y a través de estas formas comunicativas diversas. Por eso es tan importante lo de las otras modalidades comunicativas. Y esta Antes de, idea... Sí, antes de que dale, entres Lucecita. Sí. a ese punto, hay una pregunta asociada un poco al tema de lo espiral, que tiene que ver, y dice, Ana Iriarte pregunta, dice, ¿y qué sucede con los estudiantes de cursos mayores a sexto que tienen desfase curricular importante? ¿Se pueden utilizar las progresiones si su nivel está en el margen de primero a sexto? Claro, lo que nosotros como proponemos, ¿no?, y tratamos de hacer, ¿no?, en nuestro trabajo y en el trabajo que hacemos con escuelas, ¿no?, es frente a esa situación, vamos a hacer un ejercicio abstracto, ya como que no hubiera pasado la pandemia, ya, un ejercicio ideal, ¿ya?, en el mundo ideal, no hubo pandemia. Es ir a mirar los objetivos de séptimo y de octavo y hacer el análisis curricular que corresponde hacer, ¿no? O sea, tal como lo hicimos para primero, para segundo, para tercero, o sea, como ir y ver, ¿no? Y quizás cuando viremos esta mirada como de cómo pensar, cómo las progresiones nos ayudan a pensar en la planificación de un grupo curso, que la Luz va a profundizar en eso en un ratito, nos ayuda, ¿no?, esta mirada de pensar, bueno, estos objetivos pueden ser abordados por estos estudiantes. Es probable que uno diga, mira, mis estudiantes están en un ámbito numérico del 1 al 10. Y resulta que el objetivo, ¿no es cierto?, el ámbito numérico del curso en donde está al 10.000, ¿no? Entonces es evidente que uno va a tomar una decisión de adecuación curricular, ¿no? Y entonces va a, digamos, intervenir el objetivo en el sentido de el conocimiento que se está abordando, ¿no es cierto?, y las habilidades, evidentemente, porque en matemática está muy pegado, ¿no?, ahí el conocimiento con la habilidad. Eso no quiere decir que necesariamente, ¿no es cierto?, al adecuar ese objetivo y que a lo mejor te va a quedar igual que el de primero básico o el de segundo básico, tú tengas que digamos, aplicar la fórmula para todos los objetivos del currículum y que entonces ya que en este nivel, ¿no es cierto?, yo estaba en séptimo y ahora en este nivel de matemáticas está en segundo básico, entonces todas las asignaturas yo tengo que trabajar objetivos de segundo básico. Eso es un error. Eso es lo que nosotros decimos que es lo que no hay que hacer.
Por supuesto que te puede pasar, ¿no? Que generando una adecuación curricular significativa, ¿no? Hay objetivos que te van a quedar como muy similares a niveles más bajos. Y eso pasa sobre todo en matemática, sobre todo en matemática, incluso más que en lenguaje, sobre todo en matemática y en la construcción del concepto de número, ¿no? Es muy habitual. Pero las formas, ¿no es cierto?, de adecuar otros objetivos, incluso la misma matemática, de otros ejes del conocimiento, no necesariamente va en esa línea. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, esa fórmula nosotros creemos que no ha ayudado mucho a la comprensión del currículum por parte de los docentes, que tampoco ha ayudado a que los estudiantes puedan tener oportunidades para contactarse con distintos conocimientos del currículum que están presentes en algunos cursos y en otros no, ¿no? Sobre todo en ciencias, ¿no es cierto? En las dos ciencias que nos pasa un poco eso. Y que en el fondo como que no favorece el aprendizaje. Ahora, en la realidad real de hoy, Chile, post pandemia o en pandemia, ¿no es cierto?, en la situación que estamos hoy día viviendo, que sabemos que nuestros niños, hay niños que no han estado 2 años fuera de la escuela, etcétera. Si una escuela toma la decisión de que va a trabajar, ¿no es cierto?, con las progresiones de aprendizaje en espiral de 6º año básico para el grupo 7º, 8º que tiene, estoy pensando en una escuela especial, y tiene razones, ¿no es cierto?, la mayoría de los estudiantes no vinieron a clase, etcétera, etcétera, y se formula una propuesta y toma decisiones pedagógicas en ese sentido, yo no encuentro algo que no sea razonable. Yo creo que puede ser algo muy razonable. O sea, no veo cuál sería el problema en ese sentido, pero con una adecuada justificación pedagógica, que no sea la razón que porque el estudiante tiene tal diagnóstico, ¿no? Que el diagnóstico no sea la razón. A nosotros nos ha tocado encontrarnos con adecuaciones curriculares, escuelas regulares, acá en Santiago, que en razón del diagnóstico se toma la decisión de que la adecuación curricular, y se escribe así, se escribe, ¿no?, es que el estudiante está en 7º básico a trabajar con todos los objetivos de 1º básico o de preescolar. Eso es una aberración, ¿no? Eso no darse el trabajo, en el fondo, de hacer el análisis curricular, que es lo que tenemos que hacer como docentes, ¿no? Si esa es nuestra pega. Y nuestra pega siempre, no solo con niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Siempre tenemos que hacer el análisis curricular de cómo, en el fondo, los objetivos que nos propone el currículum, nosotros los vamos a abordar, o si los vamos a poder abordar o no los vamos a poder abordar, a qué es lo que vamos a darle prioridad, porque la realidad real, ¿no es cierto? Y los profesores básicos que están acá presentes lo sabrán, es que es imposible, por ejemplo, el currículum de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, aplicarlo completamente y con la profundidad que se esperaría, porque es demasiado complejo, ¿no? En cursos como 4º básico, como 3º básico, por ese tipo de objetivos que veíamos, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar tomando decisiones pedagógicas, pero eso supone como responsablemente primero ir a mirar el objetivo, considerar la realidad de nuestros estudiantes, hacer este análisis, pensar si podemos o no podemos, si vale la pena o qué sé yo, ¿no? Y ahí tomamos las decisiones. Otra cosa, ¿no es cierto?, es que finalmente tu propuesta que vas a hacer, en algunos casos, que probablemente van a ser los menos, ¿no?, va a ser una propuesta a lo mejor con una adecuación muy, muy significativa al currículum, ¿no? Que no hay ningún problema. Para eso existe el decreto 83, ¿no? Para eso nos ofrece los criterios de adecuación curricular, ¿no? Y podemos eliminar algunos aprendizajes si sabemos que no los vamos a poder lograr o no tiene sentido en un determinado contexto con un determinado estudiante, y no hay que tenerle miedo a eso, ¿no? Hay que tomar esas decisiones pedagógicas, pero con fundamento. Y bueno, les comentaba, ¿no es cierto?, acá como esta última idea, ¿no?, que la idea es generar, ¿no?, esta experiencia en espiral que sea algo como progresivo. Y otra idea que nosotros creemos que quizás las progresiones la desarrollamos, pero la desarrollamos quizás de manera más indirecta y no directa, no la decimos así directamente, ¿no? Pero un poco tiene que ver con esto que nos plantea la Lani Florian, que es el que nosotros trabajemos para un grupo curso. Para nosotros la unidad básica de análisis no es un niño con NE, o con determinada discapacidad, o con TEA, o con retos múltiples. Es un curso, el 5º básico de la escuela especial, no sé cuánto, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo es ese curso?, ¿no? Y por supuesto, en ese análisis de cómo es ese curso, aparecen las particularidades, ¿no es cierto?, las necesidades específicas de algunos de esos estudiantes, pero nos parece que es muy importante
en la lógica de un aprendizaje y de una enseñanza que sea para todas y para todos, ¿no es cierto? Que sea lo más inclusiva, que permita el aprendizaje entre pares, ¿no es cierto? Que permita la socialización, porque nosotros somos en sociedad. Entonces, si queremos entonces fomentar y desarrollar a estudiantes para un mundo en que estás en relación con otros, para la ciudadanía, para aprender a cuidarte, etcétera, cuidar a otros, cuidarte a ti mismo, tenemos que estar, ¿no?, en la relación con otros, y ese aprendizaje de lo socializado es clave, ¿no? Aunque los estudiantes tengan necesidades educativas múltiples, discapacidades muy severas, ¿no es cierto? Darse el tiempo, y a lo mejor ahí lo que hay que priorizar son esas oportunidades de comunicación, ¿no? De aprender a contactarse con el otro, porque si no, la vida, ¿para qué? O sea, va a estar un estudiante solo con su guía, con sus materiales, haciendo cosas, autistizado, ¿no es cierto? Y nosotros autistizándolo más aún desde la educación, nosotros creemos que eso no tiene sentido, ¿no? Y uno de los espíritus de las progresiones, y yo creo que el decreto 83 también, y la mirada inclusiva también va en ese aspecto, ¿no? En esa línea. Estamos tratando de generar una educación en donde los estudiantes aprendan a convivir y aprendan a estar con otros, ¿no? Y sentir que pertenece, como dice aquí, ¿no es cierto?, la Lani Florian. Y ahí entonces la diversificación resulta tan importante. Y bueno, el foco quizás que más quisiéramos entonces, en el que quisiéramos ahondar hoy día, tiene que ver con esto, con estas oportunidades que nos pueden brindar las progresiones de aprendizaje en espiral para pensar en la planificación pedagógica. Nosotros vemos como 3 oportunidades, ya como que van de lo más general a lo más específico. Lo más general es que las progresiones, por su estructura, ¿no?, nos permiten tener una visión transversal de primero a sexto año básico, ¿no? Y nosotros pusimos ahí entre paréntesis un concepto que estamos comenzando a desarrollar, que es el de cultura curricular. Nosotros creemos que las escuelas, muchas lo hacen, muchas lo tienen, ¿no? Y no lo han reconocido como tal, ¿no es cierto? Y otras no, funcionan de manera más episódica, ¿no es cierto? Y cada año se hace lo que aparece, pero no hay una visión, ¿no es cierto?, de año en año. En ese punto entonces quiero detenerme yo ahora, después entonces vamos a mirar esta mirada más anual, y la otra forma ya es pensar ya en unidades didácticas que también, ¿no es cierto?, las progresiones ofrecen algunas orientaciones en esa línea. Pero miren, en este gráfico está un poco esta idea que queremos reflejarle. En este caso, ¿no es cierto?, de visión transversal, ¿no?, lo que nosotros proponemos es pensarlo por los ejes del currículum, por los ejes de las asignaturas. Por ejemplo, un eje, ¿no es cierto?, de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, el eje de formación ciudadana. Cuando uno trabaja con las progresiones, en este eje, ¿no es cierto?, hay 2 progresiones. La de convivencia y participación, que es una progresión, y la progresión de derecho, instituciones y organización política, que es otra progresión. Cada una de estas 2 progresiones agrupa objetivos de aprendizaje del currículum nacional que fueron priorizados para la construcción de las progresiones de aprendizaje en espiral, ¿no es cierto? Y que en lo que se aplican en el fondo los criterios de priorización de los que hablábamos anteriormente. Nosotros tenemos la convicción, ¿no es cierto? Nosotros, y digo entonces Luz María y el equipo con el que estamos trabajando permanentemente en estos desarrollos, ¿no?, y pensando sobre todo en cómo abordar el decreto 83 frente a estudiantes con mayores necesidades de apoyo. Nosotros creemos que los grandes temas del conocimiento, lo que hay que conocer, podríamos decir, ¿no?, está en las asignaturas de estudios sociales, de historia, ¿no?, geografía y ciencias sociales, y de ciencias naturales, en particular, pensando en estas 4 asignaturas, ¿ok? Yo sé que hay muchas otras asignaturas de música, educación física, donde hay muchos conocimientos, pero estamos focalizados ahora en las progresiones que recogen esto, ¿no? Entonces queremos presentarles este modelo que puede servir para el análisis curricular más amplio, sobre todo para los jefes técnicos, ¿no? Si uno analiza los objetivos que nos proponen las progresiones, que muchos vemos que son del currículum propio, o sea, son todos del currículum, ¿no?, pero que responden entonces a esta idea de los ejes, ¿no?, en este caso el eje de formación ciudadana,
si uno mira los objetivos, ve que como que los grandes temas de primero a sexto año básico, ¿no es cierto?, van transitando de valores ciudadanos, normas de cuidado, el tema de instituciones, ¿no es cierto?, y se va ampliando. Ya en tercero incorpora, qué sé yo, los derechos del niño, deber y responsabilidades. Acá ya partimos con la organización política, ¿no es cierto?, y llegamos acá ya incluso temas de la constitución política, organización política, que están en los objetivos de aprendizaje, son temas de los objetivos de aprendizaje, son temas del mundo, son los temas en que nosotros queremos que nuestros estudiantes se aprendan, ¿no es cierto?, se incorporen, que sean partícipes, ¿no es cierto?, de esta vida en sociedad, ¿no?, una gran aspiración, ¿no? Y los propósitos norte, ¿no?, de las progresiones, que es algo que no está en el currículum, ese es un plus de las progresiones, ¿no?, que presenta un propósito norte, que es el que de alguna manera conjuga lo que el mismo currículum propone, pero también con el modelo ecológico funcional, ¿no?, que es el para qué del aprendizaje. ¿Para qué vamos a trabajar esta asignatura? No lo vamos a trabajar para que los niños, ¿no es cierto?, estén haciendo cuestiones sin sentido. Lo que queremos es que los niños aprendan cuestiones que tengan sentido finalmente para sus vidas y en la vida de sus comunidades también, ¿no? En esta perspectiva, por ejemplo, esta línea verde, ¿no?, muestra de alguna manera estos conocimientos, ¿no?, estas actitudes también en este caso también que están presentes, y los habilidades y conocimientos de la asignatura de matemática y de la asignatura de lenguaje, ¿no?, en sus distintos ejes. De alguna manera nosotros las entendemos desde una perspectiva ecológica y funcional, queridas y queridos docentes. Ya esto no necesariamente tiene que ser así, ¿no?, pero a nuestro juicio, estas asignaturas están al servicio, ¿no?, de comprender el mundo. O sea, si yo voy a aprender a leer, bueno, lo dice el mismo currículum, ¿no es cierto? Hay un enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua escrita. O sea, no enseñamos a leer y escribir para que los niños tengan bonita letra, ¿no? Enseñamos a leer y escribir para que los niños aprendan a comunicarse, ¿no? Y enseñamos la comunicación oral y en otras modalidades para eso, ¿no?, para que puedan tener una mejor vida, ¿no?, para que puedan expresarse, ¿no? O sea, algo que tiene sentido, ¿no?, para la propia vida y de la comunidad en la que estamos. Y las matemáticas también, ¿no es cierto? Si aprendemos sobre números y operaciones, sobre patrones, sobre geometría, es para que tengamos una mejor comprensión del mundo que nos rodea y podamos tomar mejores decisiones. Nosotros así lo vemos y así es como operacionalizamos de alguna manera el enfoque ecológico y funcional y su relación con el currículum nacional, ¿no? Entonces, puesto esto en una mirada transversal, es como decir, mira, esto es lo que más o menos se ve en primero, segundo, tercero, un docente más o menos tiene la idea y probablemente donde más vamos a adecuar el currículum, si es que se necesita, en caso de estudiantes con mayores necesidades de apoyo, discapacidad intelectual, necesidades múltiples, va a ser en matemática y en lenguaje. No quiere decir que los otros no, pero generalmente ahí es donde se va a dar con más fuerza por el tipo de habilidades que se ponen en juego. Pero los grandes temas, ¿no?, de lo que vamos a hablar en nuestras clases, en nuestras sesiones, cómo vamos a organizar, los recursos que vamos a desarrollar, tienen que ver con estos grandes temas, ¿no? Y este concepto que les decía como de cultura curricular, nosotros lo que pensamos, y esto como por experiencias también, ¿no?, que hemos visto, es la idea de poder promover, generar ciertas actividades tipo, podríamos decir, ¿no?, que se desarrollan en determinados cursos. Por ejemplo, estos son ejemplos, ya podríamos tener cuadritos amarillos para todos los cursos o lo que debería ser, pero aquí es solo ejemplo. Esto depende de la escuela, de lo que la escuela quiere hacer, de las características particulares de la población escolar, de su diversidad cultural, ¿no es cierto? Por ejemplo, y ahí probablemente las actividades serán muy distintas. Pero por ejemplo, ¿no?, se puede empezar a instalar que cuando los niños están en cuarto básico es cuando se hace la visita a la moneda. Y sabemos, chicos, próximo año, cuando estén en cuarto, ¿no?, ya sabemos, ¿no?, como lo han hecho los compañeros anteriores, ahí es cuando se visita la moneda aquí en esta escuela. O que en tercero básico es cuando los niños escriben un cuento sobre los derechos del niño y la niña. Y la escritura desde sus propias hipótesis, ¿no es cierto?, si estamos trabajando con estudiantes con necesidades de apoyo en este ámbito en particular, ¿no es cierto? Y a lo mejor vamos a trabajar con formas comunicativas diversas, porque por eso están las otras modalidades, ¿no? Pero lo que hacemos en general, ¿no es cierto?, en tercero en esta escuela es que la gran actividad es la escritura de los cuentos. Entonces,
los chicos de segundo saben que los de tercero hacen eso, los de cuarto saben que los de tercero hacen, los profesores saben, ¿no es cierto?, más o menos cómo se movilizan, el tipo de contenido y conocimiento que se ven. Le podemos decir a los niños, el próximo año, ¿no es cierto?, vamos a meternos en estos temas más en profundidad. El año pasado sabemos que ustedes hicieron esta visita, sabemos que fueron a este lugar, etcétera, ¿no? Pero es parte como de un hacer de la institución que permite digamos, un trabajo que tenga más cohesión curricular. Lo mismo en ciencias naturales, entonces acá hay un ejemplo para la asignatura de ciencias naturales, ¿no es cierto?, para el eje de ciencias físicas y químicas, que incluye una sola progresión, que es la de materia, energía y sus transformaciones. Entonces también están los tipos de conocimiento que se ponen en juego y habilidades en estos objetivos de aprendizaje del currículum nacional, ¿no es cierto? Y luego uno podría pensar en cierto tipo de actividades, ¿no?, integradoras. Por ejemplo, el segundo básico es cuando acá en la escuela hacemos juegos con agua, ¿no? Porque ahí trabajamos ese tema y todo el mundo sabe que eso es así, y eso por supuesto que va a ser en noviembre cuando hace calorcito, ¿no es cierto? Y no en agosto, ¿no? ¿No es cierto?, cuando sufrió el terror. Pero se sabe, se construye, tenemos una visión, un panorama, ¿no? Y esta es una manera, una forma, ¿no?, de pensar en en una mirada progresiva, ¿no?, usando las progresiones, ¿no es cierto? No necesariamente tenga que hacer las progresiones, podríamos hacer esto mismo con el currículum tal cual es, ¿no? Pero las progresiones nos ayudan porque ya hay una priorización, sobre todo pensando en escuelas especiales, sobre todo pensando cuando estás trabajando con estudiantes o con grupos que presentan mayores necesidades de apoyo, ¿no? Entonces, primero está esta visión, y la idea ahora, ¿no es cierto?, es poder avanzar, y entonces yo acá voy a dejar de compartir, ¿no?, mi pantalla. Voy a invitar aquí a mi compañera Luz María, ¿no?, para que ella siga avanzando con una mirada que ya es más microscópica, ya no es de primero a sexto, sino que ya mirando lo anual, ¿no? Y ahí hay una propuesta que es propia también entonces de las mismas progresiones. Gracias, Lucecita, Lili. Pues súper importante entonces este paraguas que nos hace de reconocer un poco lo que hacen las progresiones de aprendizaje en espiral, ¿no?, cómo han sido construidas, todos estos fundamentos que están detrás para poder entender cómo las vamos a aplicar, ¿no?, o cómo las podríamos ocupar. Y aquí hay muchos elementos, pero nosotros en el tercer capítulo hacemos un zoom, por así decir, como que lo que hicimos fue, o lo que intentamos hacer es qué nos sucede cerebralmente, qué nos pasa en la cabeza cuando estamos queriendo planificar, cuando queremos pensar en nuestros cursos. Nuestros ejemplos de este tercer capítulo están centrados principalmente, no siempre, yo les voy a mostrar uno, centrado en la escuela especial. Sé que aquí tenemos diversidad, ¿no? Aquí tenemos escuelas especiales, pero también tenemos profesores de programas de integración. Pero ¿por qué lo hemos centrado un poquito en la escuela especial? Porque sabemos que el desafío de la escuela especial era cómo nos organizamos ahora, ¿no? Cuando nosotros teníamos un decreto que nos permitía la libertad de movimiento de alguna manera, ¿no?, en la forma en cómo organizamos nuestros aprendizajes, ¿no? Y yo digo de repente a veces esta falta de progresión podíamos cometer graves errores, ¿no?, de por ejemplo enseñar el otoño. Yo siempre pongo este ejemplo, el otoño en primero básico, a los estudiantes con las hojitas y pegadas en el cuaderno, y van a buscar las hojitas y la pasan chancho a los niños, y después estamos en el laboral o en octavo básico y los chicos siguen pegando las hojitas en el cuaderno, ¿no? Y seguimos enseñando el otoño. Entonces, hoy este gran desafío del decreto 83 y de acercarnos al currículum también nos ha obligado a las educadoras diferenciales, a las profesoras en educación diferencial, a ver cómo la progresión, sobre todo en las escuelas especiales, se daba, ¿no? Y todos los rollos administrativos, que cómo se va a llamar el curso, que antes era básico 5, ahora es primero básico, y todos los rollos que hemos tenido. Bueno, uno de los aspectos que hemos querido profundizar es justamente cómo organizamos el año, ¿no? Cómo miramos ahora el currículum, cómo lo aterrizamos y de qué manera las progresiones de aprendizaje me permiten mirar el año. Y para eso, yo voy a compartir la pantalla. Ay, no la compartí. Típico. ahí sí, como que, ahí está. Ya. Hemos como revisado cómo pensamos como docentes para, cuál es el ejercicio docente que tenemos al pensar
para construir anualmente, esta es una visión más macro, para llegar después a lo micro que tiene que ver con las planificaciones interdisciplinarias y diversificadas, que son un nuevo convenio que estamos trabajando ahí con el Ministerio y estamos como desarrollando en varias de las escuelas que yo las vi aquí. Así que hola a todas las escuelas que están aquí también ya compartiendo con nosotros. Este capítulo 3, ¿no? Este capítulo orienta esta utilización de las progresiones y piensa, ¿no?, en este cerebro que está entre el corazoncito y esto engranando, cuáles son los conocimientos más específicos que nos va a permitir comprender y ocupar las PAE. Y entre esos están tres grandes, ¿no? El primero es entender bien cómo se organiza la arquitectura curricular de nuestro currículum y de las progresiones en este caso, y sobre todo el énfasis disciplinar que tiene, ¿no? ¿De qué se trata la asignatura? ¿Qué pretende la asignatura? Aparte de los propósitos nortes que nosotros lo definimos, de alguna manera ese énfasis disciplinar didáctico que promueve, en este capítulo se plantea, ¿no? Se explica, se ofrece de una manera más sintetizada en cada uno de estos libritos. Hablamos también de la diversificación de la enseñanza porque de eso se trata todo esto, ¿no? Obviamente que entendemos por diversificación de la enseñanza y para esta diversificación de la enseñanza nos basamos en lo que el mismo decreto 83 propone, que tiene que ver con el principio de accesibilidad, que eso para nosotros es clave, ¿no? Cómo los estudiantes pueden acceder al aprendizaje y progresar en el aprendizaje, que es lo más importante, a través de la lógica y de este enfoque o mirada más bien del diseño universal. Finalmente, un aspecto que esto nos hace especialistas, esto es lo que nos hace como educadoras diferenciales, es la capacidad que tenemos, ¿no?, de estos lentes que hoy la presbicia me obliga a tenerlos, pero estos lentes que tenemos en las educadoras diferenciales cuando miramos a nuestros estudiantes no solo en el aula de la escuela especial, sino nuestros estudiantes de la escuela regular, en los programas de integración, donde nuestros estudiantes son todos esos 40 y tantos estudiantes dentro de la sala de clases, y no aquellos niños del PIE, ¿no? Todos cuando somos capaces de mirar ese grupo de estudiantes, como la Lili bien lo plantea al inicio, ¿no? Aquí estamos hablando de un grupo, es que nosotros empezamos con una gran idea para nosotros, una importante idea que cambia paradigmáticamente nuestra forma de visualizar a nuestros estudiantes. Estos lentes empiezan a tener, son más modernos, ¿no? Se empiezan a modernizar porque actualizamos la mirada de la discapacidad a lo que la Lili fundamentó anteriormente y generamos las dimensiones para una contextualización. Voy a entrar en ese punto porque es el primer paso. Ay, no estoy avanzando, ¿verdad? Es el primer paso de la propuesta de toma de decisiones, ¿no? Al centro está la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Es que ustedes, sí, a ustedes que los estoy apuntando con el dedo, a ustedes les digo, ustedes son quienes toman las decisiones pedagógicas para su aula, para su grupo curso. Juntos, nunca solos, siempre en colaboración, y esto también lo promueve mucho las progresiones, siempre estamos en conversaciones con otros docentes, con la jefa de UTP, con el equipo directivo, bueno, y todo lo que nosotros tratamos de transmitir, esperamos siempre que estén todo este equipo conformado. Y esta propuesta tiene 9 pasos. Entonces les digo que es como una... No queremos verlo episódico, ¿no? Como decía la Lilis, no, están enganchados y se ve clarito en el dibujo, ¿no? Estos 9 pasos son pasos que nos ordenan un poquito cómo pensamos para poder ordenar y ocupar las progresiones de aprendizaje en espiral, pero también son pasos que requieren, ¿no?, de un dinamismo en sí mismas. Y les vamos a poner un ejemplo muy rápido aquí, las que ya están en el curso de las PIB, de el trabajo que estamos haciendo con las PIB, se van a familiarizar, decir, sí, yo las he visto, ¿no? Nosotros hemos hecho esto, hemos hablado de la contextualización. El primer paso para una decisión pedagógica es lo que yo recojo de información de mis estudiantes, pero es una información, como les digo, fundamentada en las nuevas propuestas, en la nueva mirada de la educación, de la educación especial, no centrada en lo clínico y en el diagnóstico que la Lili muy claramente lo dijo, sino más bien en los funcionamientos diversos que nuestros estudiantes nos pueden mostrar.
Y aquí en rojo, muy a grandes rasgos, porque ponernos a leer una contextualización, voy a demostrar que este es un primer curso de primer año, perdón, es un curso de primer año, de Concepción, ¿no? Donde hay 2 estudiantes que son parte de una comunidad mapuche, una de ellos viene de un hogar de menores, 3 estudiantes se expresan a través de sonidos y movimientos corporales cuando necesitan algo o sienten alguna molestia, otros establecen contacto visual, otros se apoyan en tableros de comunicación o pictogramas, como dice ahí. Un estudiante es capaz de focalizar la mirada para establecer comunicación con el entorno, pero en general se mantiene dormido, ¿no? Se fijan que es la realidad de lo que ustedes ven. Este es un curso de escrito que si lo calzamos dentro de lo que nuestro lenguaje técnico habla, estamos hablando de estudiantes con retos múltiples, por eso hay pocos niños, ¿no? En estos son 8, si no me equivoco, sí, 8 estudiantes ahí. También esta misma contextualización, si ustedes lo revisan, en ninguna parte, nada de aquí dice, tiene tal diagnóstico. Hemos hablado que sí, una duerme porque está tomando algunos medicamentos, pero tampoco nos centramos en eso porque la idea de la contextualización es para la toma de decisiones pedagógicas. Esto es muy importante para nosotros. Entonces, lo que aquí está redactado o sintetizado es una información clave para mí para ver cómo decido después respecto de los siguientes pasos que ya vamos a ir revisando. Entonces, esta es la primera parte. Bueno, ahí están leyéndolo ustedes, espero que puedan acceder un poquito a la imagen, dice, no sé qué más resaltar, algunos llaman el llamado de los adultos, sonríen para manifestar agrado, un estudiante busca la interacción con sus pares en momentos de juego libre y alimentación, lo hace de manera brusca e impulsiva. 4 de los estudiantes interactúan con los adultos fijando la mirada y llaman su atención. Fíjense, pero, ay, es que tengo el mouse malo y siempre se va para atrás. Ay, ¿viste? Ya no importa, voy a ir por acá. Ahí, ya, ahí sí. Además presentan un repertorio de escasas palabras en vocabulario funcional, por ende dificultades en el uso de etiquetas verbales. También habla de la motivación, o sea, hay distintas dimensiones que nosotros hemos señalado que son, que tienen que ver con el funcionamiento, que tiene que ver con la historia de vida del estudiante, lo validamos en su historia de vida, que tiene que ver con las motivaciones, intereses, con las interacciones, con el currículum, las competencias curriculares, ahí por ejemplo en chiquitito sale lo de las matemáticas, lo que pasa es que yo voy a ocupar este ejemplo que está en las progresiones, yo no estoy inventando uno nuevo, estoy ocupando el mismo ejemplo, sobre todo en la progresión del lenguaje, este es el del lenguaje y comunicación. Y terminamos señalando entonces, cuando yo leo cuando hago toda esta síntesis de todos mis estudiantes, o sea, no esta síntesis, esta descripción de mis estudiantes, con sentido hacia una toma de decisiones pedagógicas, cerramos con qué necesidades podemos vislumbrar de parte de este grupo de estudiantes, ¿no? Y es eso que me sintetiza y que yo también priorizo en esta contextualización respecto de qué necesitan. Cuando hablamos de necesidades, no hablamos de diagnóstico, de nuevo, perdonen la insistencia, ¿no? Cuando hablamos de necesidades, hablamos qué necesita pedagógicamente. Y en este caso, estos estudiantes necesitan aumentar posibilidades de comunicación a partir del sistema de apoyo aumentativo, como por ejemplo los tableros de comunicación, probando diferentes estrategias que permitan a quienes tienen movilidad reducida hacer uso de iconos y otros símbolos. Además necesitan acercarse progresivamente al aprendizaje convencional de la lengua escrita. O sea, todo está ahí bien clarito, qué necesita pedagógicamente el estudiante, curricularmente qué es lo que necesita. Una vez que yo tengo clarito mi contexto, tengo claro mi curso, que yo sé que los profesores además lo manejan muy bien, pero cuando lo redactamos, cuando lo escribimos, lo hacemos más propio, nos detenemos en detalles importantes, y si tenemos estas dimensiones claras, también nos permite visualizarlas. Yo paso al segundo paso del pensamiento de toma de decisiones, que es, decido si ocupo o no las progresiones de aprendizaje en espiral. Imagínense, así de sencillo. ¿Cómo decido que la progresión de aprendizaje en espiral es el referente curricular que quiero ocupar? Es decir, que aquellos objetivos que han sido prioritarios me van a servir para este grupo de estudiantes. O puede que decida que a partir de la contextualización, no, voy a ocupar el currículum
sin sus priorizaciones, o las priorizaciones del mismo currículum que hoy actualmente estamos. ¿Se entiende? O por último, también voy a decidir si es que algunos casos van a requerir alguna adecuación curricular o algunos objetivos, como ya lo planteó la Lili al explicar frente a una pregunta que nos hicieron, si es que es necesario mirar en el contexto del grupo si requieren, me sigo en el curso, sigo en el nivel, sea primero, segundo, tercero o cuarto, si estoy con el curso de esa edad, miro si ese objetivo se distancia mucho de las características de mi estudiante. Lo ideal es generar entonces una adecuación a ese objetivo y no tirarnos a cursos menores, porque seguimos progresando en el aprendizaje, independiente que esta adecuación puede llegar a afectar significativamente el objetivo. Entonces nos hacemos esta gran pregunta para poder definir entre cuál de estos tres aspectos voy a hacer. ¿Voy a ocupar las progresiones, el currículum, o voy a hacer hacer una adecuación curricular? Pueden participar, dice, la pregunta es, ¿pueden participar y aprender todos los niños y niñas en actividades que respondan a los OA propuestos en estas progresiones? Y de hecho, esta es una foto de las progresiones. Aquí ustedes ven cómo mostramos esta reflexión, porque estamos partiendo de una reflexión docente. Estos 9 pasos implican una reflexión docente. ¿Sí? Y en esa reflexión lo vemos objetivo por objetivo. ¿Qué trabajo? En un principio va a ser un trabajo fuerte, pero es que creemos que mientras más nos acerquemos al currículum, más lo analicemos, más análisis hagamos de los objetivos, más claridad vamos a tener de lo que necesitan nuestros estudiantes, como también de lo que propone el currículum. Y en este caso, por ejemplo, la progresión de comprensión oral y en otras modalidades, en sus objetivos que están priorizados ya para el curso de primero básico, la docente analiza. Pueden participar y dice, parece que sí, pero tengo que tener cuidado de que apoye con mucha expresión gestual, además de tener objetos concretos o fotografías. Debo tener cuidado de que debo trabajar estrategias que le permitan hacer conexiones con sus propias experiencias, como que yo voy analizando qué persigue el objetivo y digo, ¿cómo mis estudiantes van a ser capaces de responder a esa propuesta? No es la zona de desarrollo real, es el desafío que el estudiante tiene que lograr contestar o responder en grandes términos hacia un objetivo, OA, muy amplio. Así vamos viendo cómo esta docente va a las distintas, no sé si estoy señalando aquí, en las distintas, voy a poner mi puntero, ¿no? En las distintas progresiones están sus OA, analizo los OA y veo si los estudiantes son. Aquí dice, no hay necesidad de hacer ningún tipo de adecuación, los estudiantes es muy relevante y es factible, no solo es factible, sino es relevante para ellos trabajar estos OA. En el caso de la lectura inicial, también otra progresión, después vamos a ver la progresión de la comprensión lectora, ahí están sus OA priorizados de primero básico, y digo, pero ojo, dice, leer independiente y el grupo igual, ¿se fijaron cuando lo leímos? Dice, ¿no? La lectura independiente progresa a medida, y aquí hay un análisis que hace la docente, ¿no? A medida que yo le ofrezco oportunidades para leer. ¿Cómo vivencio la lectura solo dejando? Aprenden a leer leyendo, dicen algunas autoras, aprenden a escribir escribiendo. Dice, pero no tienen la escritura. Bueno, la escritura no solo es por lápiz. Entonces, a lo mejor el facilitarles para que lleguen a una lectura independiente, y probablemente esta decisión que la docente va a tomar es, ¿en qué momento puedo ubicar este OA? Porque el OA son anuales, ¿no? Estamos mirando lo anual, eso es muy importante que ustedes vayan como siempre retomando. Seguimos a la escritura libre, dice, es importante que trabajen que experimenten con la escritura en distintas maneras, ya sea con papel y lápiz, como con teclado, con letras móviles, con otras formas de escribir, por las características de nuestros estudiantes, y ya la escritura guiada, fíjense lo que dice acá, y aquí yo quiero resaltar un poquito, y de hecho creo que tengo mi flecha mágica que me gustó ponerla, dice, ¿no? Las progresiones del eje de la escritura presentan objetivos que en sí demuestran un avance en la trayectoria. Por ello, y según las características del curso, es recomendable dejar esta progresión
para ser abordada en el segundo semestre. Una decisión súper importante, ¿sí? Voy empezando a mirar en qué momento estos OAS podrían ser abordados o trabajados. Pero la decisión no la toma el currículum que está destinando unidades, ¿no? Me refiero a los programas del currículum. La decisión la estoy tomando yo en función de la contextualización de mis estudiantes. Lucecita, quería como aportar que en este caso en particular que está presentando Luz, igual uno puede ver que a pesar del último ejemplo en que hay quizás una mirada, digamos, más, o sea, que pone un poquito más de límite en el fondo, ¿no es cierto? Vamos a dejar esto para el segundo semestre, capaz que tampoco el segundo semestre esté, ¿no es cierto?, para poder abordarlo y tengamos que temporalizar en el fondo más los objetivos que se han venido trabajando en otras progresiones. Pero así todo igual es un curso de primero básico, ¿no? Y claramente en un curso de primero básico es más fácil, es más común, ¿no es cierto?, que existan menos necesidades de tener que adecuar el currículum. Distinto es, y entiendo que esa es una preocupación compartida por todos, ¿no? El caso séptimo, octavo básico, por ejemplo, o sea, a medida que los cursos avanzan, ¿no? Pensando en la educación básica, incluso más allá de las progresiones, ¿no? Y claro, lo más probable que va a pasar es que sea más necesario frente a estudiantes con mayores necesidades de apoyo y con el tipo de currículum que tenemos, que tengamos que hacer mayores adecuaciones, ¿no es cierto? Y ocupar con más intensidad los criterios que el mismo decreto 83 nos ofrece, digamos, ese es el mecanismo. Solo como hacer esa observación, ¿no? Porque es obvio que eso va a pasar y no hay que tenerle miedo a eso, digamos, es lo que pasa finalmente. Y está decretado. Está decretado, ¿no? Sí, claro. está decretado. Ahora, podríamos tener y esperamos, ¿no es cierto?, a futuro de contar con un currículum que sea más inclusivo en su formulación, ¿no? Que no requiera que tengamos que andar pensando de esta manera, así como que tenemos que hacerle la adecuación en la habilidad, en el objetivo. Esto se podría pensar de otra manera, ¿ya? Y esto también yo creo que es importante reflexionarlo, ¿no? O sea, tenemos esta progresión, esta propuesta frente a un currículum que tiene ciertas características y es como lo hemos configurado en nuestro país. Por supuesto que esto tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas, ¿no es cierto?, inconvenientes, y nos hacemos preguntas. Es parte de los desafíos que yo creo que vivimos profesionalmente y quería como, bueno, hacer esa observación, ¿no? Gracias, Lili. El paso 3, como les había comentado, entonces era el desafío que tenemos las docentes en la escuela especial de cómo organizamos el año, ¿no? Y cuántas horas se le destina, cómo se le destina una hora a un objetivo. Nosotros hicimos una propuesta, inclusive para destinar horas de trabajo en un objetivo. Sin embargo, esto no puede ser como algo dictaminado como ley, porque sabemos que los niños de repente se extienden en algunos objetivos, como claramente ahora lo explicó la Lili, ¿no? Podemos temporalizar ciertos objetivos. Pero para más o menos calcular en el año, lo que hicimos fue como una regla y como de alguna manera, ¿cuántos OA me ofrece la asignatura priorizados? Perdón, ¿cuántos OA anuales tiene la asignatura? ¿Cuántas horas anuales tiene la asignatura? ¿Y cuántos OA priorizados están? Entonces yo divido eso y me da un número. Pero también entendemos que tenemos el currículum oculto, que tenemos muchos otros eventos que suceden en la escuela, efemérides, etc. Entonces propusimos de que pensemos más bien en un 80% efectivo de trabajo. Entonces, por ejemplo, en lenguaje y comunicación, que tiene 304 horas de trabajo, si pensamos en un 80%, decimos que son en total 243 horas anuales. A esas 243 horas anuales destinadas a la asignatura del lenguaje, le divido la cantidad de OAS priorizados que tenía. Y esos son los 18 OAS en el caso de primer año de primero básico. Estoy hablando del ejemplo que estamos trabajando. Y eso le da 13,5 horas efectivas para trabajar cada OA. Pero eso es muy complejo que se dé así cerrado. Entonces el docente ve, este OA es más potente, de las 13,5 le voy a quitar unas cuantas, voy a trabajar solo la mitad, y uno va jugando y las progresiones tienen el ejemplo de cómo después divide
horas en los distintos OA. Como cuarto paso, asociado a estas horas de OA, está la organización de los OAs priorizados por las unidades. ¿Y qué hace aquí el docente? Pues aquí pone en juego su creatividad. Aquí el docente, y yo creo que la profesora de educación diferencial realmente tiene ese potencial, ¿no? Lo que hacemos acá es, pensamos cómo organizar el OA. Pensamos cómo estos OAs podrían conversar unos con otros. Y aquí solo estoy hablando de esta asignatura. Nuestras propuestas han ido avanzando porque siempre lo hemos tenido en mente, porque sabemos lo que la Lili les ha comentado, cómo el lenguaje y sobre todo las matemáticas, estos dos asignaturas, son sumamente instrumentales a partir de algo que estemos hablando que nos entrega las ciencias, ¿ok? Pero ya, pensando solo en la asignatura, lo que hago también es ver cómo entre estos OAs podrían conversar. Y cuando les digo conversar, es qué relación le puedo entregar. Aquí estoy poniendo solo el OA porque la diapo no me permitía poner tantas cuestiones. Entonces, partamos por la comunicación, que era clave en este grupo por las necesidades educativas. Entonces, ¿por qué es importante comunicarnos? Le pongo título a mi unidad. Fíjense cuántas unidades hay ahí. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas unidades? Esta es una, esta es otra. Hay 6 unidades. Lo que usualmente nosotros vemos en el currículum son 4 unidades de trabajo, ¿sí? Por eso quiero decir el sentido que yo le doy como docente. Hago más cortitas unidades, he potenciado trabajar más detenidamente en algunos objetivos. Fíjense cómo los objetivos también se pueden repetir acá, por ejemplo, esta unidad con esta unidad. Esto es construido por el docente. Selecciona los OAs más adecuados frente a una temática que vaya dirigiendo el trabajo de los OAs. Aquí es solo anual, entonces ya empiezo a ver mi año, ¿no? De lo que vio la Lili a nivel de primero a sexto, ahora lo veo anualmente. Son 6 unidades. Vamos a comunicarnos primero, qué dicen los textos para entender qué es un cuento, para después explorar los no literarios, después ver qué es un poema, fábulas, leyendas, y después vamos a dramatizar, seamos actores. Fíjense cómo en un año los niños tienen una proyección clara, el docente tiene una proyección clara, y no hay OA que no haya sido cubierto de los priorizados por las progresiones de aprendizaje en espiral. Todos los OA están siendo cubiertos y ordenados, de tal manera de generarle, nosotros hablamos, nos gusta esto, sentido, que tiene sentido, hay significatividad en lo que estamos proponiendo a los estudiantes, ¿sí? Como quinto plazo, y a esta altura ya. El paso número 5, el quinto paso de este pensamiento pedagógico, fíjense que aquí yo puse, o paso 7, lo que pasa es que justo después, ojo, aquí, justo después de esto, aparece algo que a nosotros nos hacía ruido y que algo dice las progresiones, pero no lo abordamos bien o en profundidad, porque aparece el decreto 67. Sí. Y el decreto, ya hace así la misma. Y el decreto 67 entrega orientaciones respecto de la planificación inversa. ¿Qué significa esto? Es cómo nosotros podemos mirar en el aula de tal manera de construir experiencias pedagógicas que tienen sentido, que ya las pensamos en la unidad con esta unión de OAS, pero además que no pierdan el para qué estamos haciendo esto. Entonces, yo lo voy a poner como está en las progresiones de aprendizaje en espiral, y quienes están haciendo las PIT se van a dar cuenta que las metas se construyen a partir de los indicadores de evaluación. ¿Pero qué es una meta? Una meta se construye considerando primero que sea integral, es decir, que tenga conocimiento, habilidades y actitudes, ¿no? Eso es muy importante, no perder esos elementos.
es susceptible de ser graduado en metas todos los OA. ¿Por qué? Porque un OA tiene ciertas características. Principalmente los OA, aunque el ministerio lo ha dicho, perdón, aunque las bases curriculares lo dicen, no, las bases curriculares declaran, ahí dice, los OA son aprendizajes que se reflejan las actitudes, las habilidades y los conocimientos. Sin embargo, no todos los OA declaran actitudes claramente ahí mismo, en ese OA de conocimiento como nosotros le hemos traducido, ¿no? Pero sí, ya mismo un OA de conocimiento tiene una habilidad, ¿no? Por ejemplo, describir, ¿qué cosa? Los conocimientos, la cultura azteca, bla, 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 y esos eran los conocimientos. Está la habilidad y está el conocimiento del OA. Cuando nosotros vemos un OA y lo empezamos a analizar en estos dos componentes, por lo menos, inclusive podemos graduar tanto las habilidades como el conocimiento. ¿Y cómo gradúo las habilidades? Porque la habilidad que está descrita, que es el primer verbo que me dice el objetivo, a partir de la misma taxonomía de Bloom, u otras que me permiten ver los prerequisitos para que logre, porque lo va, como está el señor aquí escalando, es esa final, es algo que va a ir construyendo, no es el indicador, es algo que tiene que ir construyendo. Entonces, yo tengo que tener la capacidad como docente de graduar eso en sus habilidades, ese objetivo, ese verbo que está ahí, y puedo graduar según la familiaridad o la complejidad del conocimiento. ¿Qué significa la familiaridad? Algo que es más o menos familiar para el estudiante, ¿no? Y no sé, yo puse una manzana que es lo más concreto, que es lo más familiar, a hablar de clasificación de frutas, que es un poco más abstracto, pero que no necesariamente puede ser familiar de una fruta que no conozca, del trópico, no sé, estoy como inventando. O la complejidad, cuando hay muchos elementos, cuando nosotros complicamos al estudiante por la cantidad de información, como justamente ese objetivo de los aztecas, ¿no? Que tiene y mil cosas que hay que aprender, tiene mucha complejidad el objetivo. ¿Qué nos va a permitir hacer esto de las metas? Es bien importante porque nos va a permitir, además de profundizar en el objetivo, nos va a permitir ver qué puedo trabajar en mi unidad de trabajo en función de las necesidades e intereses de mis estudiantes. Esta graduación de niveles de complejidad, como se los dije, me va a permitir además ver la cantidad de tiempo que voy a destinarle a uno. Fíjense, o sea, si yo veo que es muy complejo o que es muy abstracto, qué sé yo, la cantidad de tiempo se hace, voy a tener que definir. Y por último, me permite unirlos, verlos para crear estas unidades didácticas integradas con otros OAs de otras asignaturas, o proyectar, o los famosos proyectos de aula que también se están queriendo abordar en las escuelas. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? De esta misma profesora que hizo 6 unidades, una de ellas era la cuentos contados por otros, y está tal cual en el COSA, están sus progresiones, sus objetivos, y las metas. Se distinguen dos. Esta se distingue porque está hablando de cuentos, ¿no? De participa con escucha atenta, llega a participa con escucha atenta e intención comunicativa. Aquí se aumenta en conversaciones sobre temas de su interés, con otros, en textos leídos. Se fijan cómo va aumentando graduando hacia algo más ambicioso, que es llegar a este OA. Y así vamos graduando los distintos. Por ejemplo, dice no es necesario hacer una graduación, porque asistir habitualmente a la biblioteca no necesita graduarse. A lo mejor sí, porque requieren mayor autonomía, a lo mejor podemos graduar la autonomía del estudiante para ir, para elegir los libros, etc. ¿Sí? Vamos al paso 6, que es seleccionar las actitudes. Nosotros hablamos de lo importante que es la parte integral, y como tenemos objetivos actitudinales aparte, pues entonces hay que mirarlos y traerlos para nuestro plan anual. Vamos al paso 7, que era definir los indicadores de logro, que puede ser el paso 5 ahora.
y ya no el 7, a partir justamente del decreto 67. ¿Para qué definir indicadores de logro? Porque el indicador de logro lo que hace es evidenciarnos el aprendizaje del estudiante. Queremos saber cómo nos va a demostrar el estudiante el aprendizaje. Nos permite ver si es pertinente. Cuando nosotros definimos indicadores de logro, revisamos qué tan pertinente son estos del programa, porque los programas tienen indicadores de logro. Yo puedo elegirlos de los mismos programas y veo si son pertinentes a las realidades de nuestros alumnos, o crear mis propios indicadores de logro. En muchos casos vamos a tener que crearlos y enriquecerlos, y de hecho nuestra propuesta de indicadores diversificados de la PID propone también ciertos criterios para diversificar que no voy a profundizar hoy. Y aquí hay un ejemplo de un indicador creado que no está diversificado, pero que está creado, que está en las progresiones de aprendizaje en espiral, en la misma unidad. Solo puse el ejemplo de un indicador. Entonces, si yo creo el indicador, entonces es mucho más fácil de construir las metas. Para finalmente, no finalmente, pero me falta un paso, el más importante, tiene que ver con elaborar el plan de evaluación. ¿Y qué significa elaborar el plan de evaluación? Es ver que esta secuencia evaluativa me permita recoger información, formar a los estudiantes y certificar los aprendizajes. Tanto la evaluación diagnóstica como la sumativa se pueden utilizar como criterio formativo. Nosotros lo planteamos en las progresiones de aprendizaje en espiral, y casualmente el decreto 67 también lo dice la mirada formativa de la evaluación. ¿Por qué? Porque esto nos permite seguir tomando decisiones constantemente. Entonces, nosotros también estamos en un mundo espiral recursivo, ¿no? Como docentes. Llegamos al plan de evaluación, que consiste en seleccionar estos momentos y procedimientos de evaluación, procedimientos e instrumentos de evaluación que sean pertinentes a las actividades evaluativas que vamos a proponer, y que además permite evidenciar el aprendizaje y los indicadores de logro que queremos monitorear o certificar o conocer. Ya depender del momento de la evaluación o del tipo de evaluación, de la intencionalidad. Y esta es nuestra propuesta, ¿no? Esta profesora, para esta unidad de contar cuentos, hace una propuesta muy simple, ¿no? A ver, voy a generar mis momentos evaluativos, mi intencionalidad diagnóstica a través de ciertas experiencias o actividades evaluativas, y con qué instrumento lo voy a hacer. Y voy registrando en qué momento de las clases, que mi unidad trae 6, estas son 6 semanas de clases, es más de una unidad, puede darse más de una unidad. Entonces como que va viendo cómo las experiencias que se dieron a partir de los indicadores vamos desarrollando. Por ejemplo, aplican prueba construida para un compañero, responden a preguntas alusivas al texto y a sus experiencias. Y el instrumento es la misma construcción del instrumento. Y la retroalimentación que se da en la semana 5 y 6. Claro, esta es una unidad que tiene su buen tiempo trabajando con los estudiantes. Finalmente, el último paso es reflexionar y tomar nuevas decisiones pedagógicas. Esto puede salir redundante, pero es lo más sustancial, ¿no? De esto, porque se fijan, todo el rato hemos estado pensando, a ver, pensamos en nuestros estudiantes, a ver, ¿esto responde a ellos o no responde? ¿Y qué hacemos en este momento? Nos detenemos a mirar estos elementos, es decir, lo hemos organizado en preguntas claves que me permitan ver si mi toma de decisiones paso a paso ha sido adecuada. Con estas preguntas, desde la contextualización, ¿me sirve para implementar la unidad? ¿Puedo agregar nuevos conocimientos una vez terminada la unidad? La decisión de si uso las PAE o no, mis estudiantes y las bases curriculares, ¿hubiera sido mejor adecuar un OA o trabajar con las PAE? ¿Qué tanto tiempo requiere un OA para ser trabajado? ¿Ha sido posible integrar las habilidades, conocimientos y actitudes en mi propuesta? ¿Es posible enriquecer estos indicadores establecidos y también sus procedimientos e instrumentos de evaluación? Son preguntas que
que están en este círculo, aun cuando están ubicados en el paso 9, están dentro del ciclo. Y solo cerrar con el último párrafo que dice nuestras progresiones de aprendizaje en especial, y dice: los procesos de reflexión pedagógica permiten entonces analizar interacciones, interpretar lo del otro y mirar lo propio. Y así avanzar reconociendo que mientras estamos vivos, estamos aprendiendo, tanto nuestras y nuestros estudiantes como nosotros y nosotras